¿Estamos? Excelente. Muy bien, empezando una nueva materia, carpeta súper importante para los que ministramos, súper importante para los que ministramos. Estamos viendo lo que es la hermenéutica bíblica y allí vamos a estar comenzando por la página 15 sería. Una de las cosas que el enemigo ha querido siempre, de hecho hay en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Dice que vienen las aves del cielo y se comen la semilla, ¿recuerdan? Y si hay algo que el enemigo quiere hacer siempre, ¿no? Es que la palabra de Dios no llegue a nuestros corazones, que no la entendamos, que no la escuchemos. Lo que quiere hacer el enemigo siempre es, ¿no? que la palabra de Dios no llegue a nuestra vida, porque él sabe el poder que hay en la palabra de Dios y sabe lo que la palabra de Dios puede producir en nuestra vida. De hecho, por eso hubieron tiempos en la historia donde se quemaban Biblias, donde se quería destruir la palabra de Dios, porque el enemigo sabía, ¿no? Si destruye la palabra de Dios, sabía el impacto negativo que eso produciría en el mundo, en las personas. Somos el resultado de la palabra de Dios, ¿no? Los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, hágase lo otro. O sea, la palabra de Dios ha sido determinante para la creación, para la regeneración, para la transformación de nuestra vida, para todo. La palabra de Dios ha sido determinante. Y el enemigo siempre ha querido que la palabra de Dios no llegue a nuestra vida. Hubo un tiempo donde fue perseguida la palabra de Dios y entonces se quemaron y todo eso. Pero el enemigo luego, al ver que no tenía éxito con ese método o esa estrategia, empezó a emplear otros, que es la mala interpretación de la palabra. ¿Vieron ese dicho que dice, si no puedes con ellos, úneteles? Eso también pasó, por ejemplo, en el tiempo de Constantino, cuando la iglesia se unió con el Estado y ahí se formó la iglesia apostólica, católica y romana, ¿no? Iglesia y Estado, una sola cosa, y entonces, no, si no puedes con ellos, cuando el cristianismo era perseguido, se reproducían, se multiplicaban. Entonces, alguien, un iluminado, Nerón, agarró y dijo, no, estamos haciendo mal, hagamos otra cosa, unámonos a ellos, digámosle que somos amigos. Y se unió la iglesia y el Estado y el evangelio y los cristianos se enfriaron. Entonces el enemigo con esto pasó lo mismo, dijo, cada vez que quemo una Biblia aparecen 10. Entonces hagamos otra cosa, ¿no? Y la otra cosa fue empezar a trabajar en la mala interpretación de la palabra de Dios. Y eso ha traído, ¿no? tanto mal al pueblo de Dios, ¿no? Hay dice en la página 15, ¿no? Que uno de los peligros que atenta contra la voz de Dios es la interpretación, mala interpretación, que ha hecho un sinnúmero de religiones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas religiones? Porque hoy, la verdad yo oro mucho por las religiones, que yo oro mucho, digo, Señor, danos sabiduría para poder alcanzar a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas, ¿no? Muchas de estas religiones que han tomado una parte de la palabra, ¿no? Y han interpretado una parte de la palabra y entonces están llevando a mucha gente al mal, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, los testigos de Jehová que ven a Jesús no como Dios, sino como un profeta, por ejemplo, ¿no? Como un ser creado, un ser menor. Los mormones, por ejemplo, lo mismo, ven a Jesús, pero no como Dios, sino más bien como un ser creado con un rango menor. Entonces, si sacamos a Jesús, la deidad, tenemos un problema. No podemos sacar a Jesús, la deidad de Jesús. Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. No puede sacar a la deidad de Jesús. Pero estas religiones toman, ¿no? De acuerdo a una interpretación, y entonces en base a eso se hacen nuevas religiones con ciertas creencias que están basadas en parte en la palabra de Dios, pero en parte en interpretaciones equivocadas de la palabra. ¿Qué produce eso? Confusión. ¿Qué produce eso? Engaño. ¿Qué produce eso? Un montón de cosas que hacen que las personas sean desviadas
del camino del Señor. Entonces, el enemigo ha sido astuto en eso. Ha sido astuto y nosotros nos hemos dejado engañar, porque obviamente muchas veces es más fácil dar una interpretación privada o propia de lo que entiendo de la palabra que dedicar horas y horas al estudio de la palabra. ¿Qué dicen ustedes, no? Es más fácil. Y también lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que algunos tuercen la verdad por conveniencia. También están esos, aquellos que tuercen la palabra de Dios a conveniencia de ellos. Porque si yo, que soy un pecador, quiero justificar mi pecado y quiero que a la vez ser un ministro, yo puedo llamarle al pecado, en vez de pecado, le puedo decir es una falla, es un error, es una debilidad. Ahora, no es lo mismo decir es un pecado que es una falla. Entonces, yo puedo hacer eso. ¿Cómo? Claro, ¿no? Bueno, los gnósticos, por ejemplo, decían que ellos decían que lo que era puro era el espíritu, la carne no. Entonces uno con la carne podía hacer lo que quería y había que conservar el espíritu puro. ¿Se entiende? Entonces, y dentro de eso también después vinieron los epicuros, que de repente decían, ¿no?, que hay que castigar la carne para liberar el espíritu, y los tipos se pegaban, se mataban, flagelaban el cuerpo. Pero detrás de todo eso siempre hay una cabeza, por ejemplo, yo creo que también vino también por parte de los reformantes de Lutero. Lo que hizo Lutero fue abismal y a eso le dio lugar a otras personas que pensaran diferente, pero no solo eso, sino que cómo lo puedo agarrar para mi conveniencia. No, más vale, bueno. Y fue algo que... Bueno, pero hoy también pasa lo mismo con un montón de pasajes que, por ejemplo, ¿no?, esto de la autoridad, ¿no?, me debes, vos me debes. No, yo, la verdad, yo espero que la gente que uno ministra sea agradecido, ¿no es cierto? Pues la verdad no me deben nada. A mí no me lo deben. Primero le deben honra a Dios y por supuesto la Biblia dice que tienen que honrar a los que le presiden en la fe. Pero a mí no me deben nada. Entonces, si Dios a través de mi vida transformó sus vidas, a mí no me lo deben, porque fue el obrar de Dios. Fue Dios, está bien, a través de mi vida, pero fue Dios. Yo debo entender que no le puedo cambiar la vida a nadie. Yo no le puedo cambiar la vida a nadie, ni a mí me puedo cambiar. Sería de una soberbia y de una arrogancia enorme creer que soy tan bueno para cambiarle la vida a alguien. No. Es Dios obrando a través de nosotros. Por eso el mismo Señor dice que tenemos que decir que somos siervos inútiles y que en realidad no hacemos más de lo que se nos manda hacer. O sea, lo que hiciste, no lo hiciste por vos ni por tus capacidades, sino que todo lo que tenés te vino de Dios. La capacidad, de los dones. O sea, Pablo dice, ¿por qué te agrandás como si lo que tuvieras no se te fue entregado? Como si fuera tuyo. ¿No? Yo no me puedo agrandar de algo que no me pertenece. Como no puedo tomar la honra y de hecho, el día que tomemos la gloria que le pertenece a Dios, estamos perdidos porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero hay esas interpretaciones, ¿no? Vos me debés. No, nadie me debe nada. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado porque muchos tuercen la palabra para, obviamente, ¿no? Vos tenés que estar sujeto a mí. ¿Pero qué es estar sujeto? ¿Qué? ¿Que yo mande lo que te diga a vos que tenés que comer, dónde tenés que ir? Por supuesto que se espera de vos que consultes con la autoridad que Dios te ha dado, porque la Biblia dice que Dios puso a los pastores para que velen por tu vida, ellos darán cuenta a Dios por tu vida, pero no son los dueños de tu vida. Se espera que vos vayas a tus pastores y le digas, mire pastor, voy a tomar esta decisión, quisiera saber cuál es su pensamiento, que usted me aconseje. Pero de ahí a decirte, Ariel, no hagas nada si no me lo decís a mí, porque soy tu autoridad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, a veces se tergiversan las interpretaciones de la palabra, ¿no? Y entonces caemos en un montón de estas cosas, ¿no? Sectas, religiones, ¿no es cierto? Que terminan haciéndole tanto daño al pueblo de Dios.
Y de hecho muchas familias, muchos hijos no quieren venir a la iglesia porque han visto cómo se ha manipulado a sus padres, se los ha tratado con un autoritarismo, ¿no? O sea, es obvio que yo como líder espiritual que soy, digo lo que dice el apóstol Juan. ¿Qué más quiero yo que ver a mis hijos andar en la verdad? ¿Qué más quiero yo? Si yo, en lo personal, no tengo otra meta. No estoy por interés, no estoy porque dependo de la iglesia. De hecho, no dependo de la iglesia. Estoy porque quiero ver el reino crecer, extenderse, y quiero ver las vidas ser transformadas por la palabra de Dios. No tengo mayor, dice gozo Juan, que ver a mis hijos andar en la verdad. ¿Y qué otro gozo puede ser mayor que ver a una persona aplicar la palabra que le estás enseñando a su vida y ver cómo esa palabra transforma a su familia, su economía, su salud, su mente, todo? La palabra de Dios, no hay una sola área de nuestra vida que no transforme. No hay una sola área. Pero para que esa palabra pueda producir el impacto que tiene que producir, tiene que ser bien interpretada, porque la hermenéutica lo que hace es captar lo que hay en el corazón de Dios o lo que hubo en el corazón de Dios cuando dijo esa palabra. Cuando la Biblia dice toda palabra de Dios es inspirada, no está diciendo cada cosita que dice ahí, no. Lo que está diciendo es esa palabra que Dios dio en ese momento determinado. Yo debo captar esa palabra, por eso hay una diferencia entre la palabra rema y la palabra logos. La palabra logos es la palabra escrita, pero la rema es esa palabra fresca, nueva, que Dios quiere traer a tu vida en ese momento oportuno y que tiene una vida poderosísima. Ahora, es mi deber captar esa palabra de Dios. Y para captar esa palabra de Dios, tengo que pasar tiempo ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. El problema es que estamos acostumbrados a... Va a sonar feo lo que digo, pero a comer comida masticada por otros. Hay en la India una tribu donde es matriarcal, no es patriarcal, es matriarcal. Y resulta que la madre de la tribu, hombres grandes, ya 40, 50 años, la madre agarra la comida, se la pone en la boca, la mastica y se la saca y se la da a cada uno de los que están ahí para que la coman. Es una imagen fea, ¿no? Y sin embargo, espiritualmente muchas veces en la iglesia hay muchas personas que esperan que alguien mastique la palabra, la dijera, ¿no? Y después ellos están con la boca abierta, ¿no? O sea, en la semana te leen un versículo bíblico, no lo meditan, no lo desglosan, nada. Pero después viene y quiere, ¿no? Quiere la palabra. No. Si entendieran que es tan hermoso poder, un solo versículo de la palabra, Tal cual. se puede llevar a miles de reflexiones. Tal cual. Pero ¿sabés qué pasa? Que ese versículo, para ser entendido, tiene que pasar por ciertas reglas de interpretación, porque no es cuestión, siempre decimos, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Muchas religiones se formaron en base a un texto bíblico sacado de contexto, ¿no? Entonces, tomamos ese texto. Ahora, para que ustedes tengan una imagen, ¿no? A ver, decime en dónde y volvemos. Ahí del versículo fuera de contexto. Claro, ¿por qué? Porque para que yo entienda, para que yo entienda qué quiere decir ese texto, yo tengo que hacer un análisis del contexto cercano, del contexto remoto. ¿Les pasó alguna vez que se la mandaron recontra bien mandada porque entraron a una oficina, a algún lugar, a la casa, escucharon las últimas 3 palabras de alguien, se metieron y de repente le dijeron, no estamos hablando de eso? ¿Les pasó? Que se metieron en la conversación y de repente ustedes dijeron, no, para mí es esto, y terminaron como, no estamos hablando de eso. ¿No? El comedido, el clásico comedido, el metido, por así decirlo, ¿no? Porque escuchaste las últimas palabras, pero no escuchaste la conversación. Bueno, el texto fuera de contexto es eso, es cuando vos tomás un texto sin mínimamente tomarte el tiempo
como para ver qué dice el contexto cercano, el contexto remoto. Por ejemplo, este versículo que me habla, qué sé yo, del amor de Dios, porque puede que yo agarre, para que tengan una idea, puede que yo agarre un versículo que dice que Dios es puro amor. Pero también hay otro versículo que dice que el que ama corrige. Entonces, ¿ves cómo el contexto remoto te está diciendo que si bien el amor de Dios es puro amor, también corrige? Y en Hebreos va a decir que Él es fuego consumidor. Entonces, ¿ves cómo cuando vos ves este pasaje, de acuerdo a un contexto, tenés una idea más? Porque si no estamos como esos 4 ciegos que fueron a palpar un elefante. Uno le tocó la cola, el otro le tocó la oreja, el otro le tocó la trompa y el otro le tocó la panza. Entonces uno dice, ¿cómo es el elefante? Es como una manguera. Y el otro dijo, no, el elefante es como una pared, el que estaba tocando la parte de acá. No, el elefante es como un gran paraguas, el que tocaba la oreja. El que tocaba la trompa decía, es como una víbora grande. Ahora, cada cual tenía una percepción diferente del elefante. Bueno, así hay un montón de personas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que toman un poquito de acá, un poquito de allá y tienen una percepción de Dios que es deforme, que no le hace justicia. Entonces necesitamos entender. Ahora, si entendemos que es lo mismo y que hay un contexto, mirá, lo que pasa es que vos estás en la panza, no, mirá, vos estás en la cola, mirá, vos estás en la trompa, mirá, vos estás en la oreja. Ah, la percepción que tengo es, ¿no es cierto? Entonces la hermenéutica, ¿qué hace? Es un método, ¿por qué método? Porque tiene formas. Es un método sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque es un sistema que voy sistematizando justamente para poder entender la escritura. ¿Y por qué es sistemático? Porque no es que a este versículo lo hago de esta manera y aquel de otra manera. No. La forma de interpretar la Biblia es igual. Hay una forma, que es la que vamos a ver. Entonces, un método. La forma correcta. Exacto, de cómo tener menos fallas a la hora de interpretar la palabra sería. ¿No es cierto? Y vamos a ir viendo un poquito de eso. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el enemigo siempre va a querer, ¿no?, aprovechar la mala interpretación. Es un desafío como siervos de Dios, ¿no?, a presentarnos, y vamos a leer en 2 de Timoteo 2.15, y déjenme contarle un poco el contexto de esto, porque Pablo, el que tiene 2 de Timoteo 2.15 sería genial, porque Pablo le está escribiendo a Timoteo. Ustedes saben que Pablo era como un padre para Timoteo, de hecho era un padre espiritual, ¿no es cierto? Pero también Pablo era el supervisor de Timoteo, ¿sí? Timoteo era pastor de la iglesia de Efeso, y Pablo era el supervisor de las iglesias de Asia, ¿no es cierto? Ahí te lo pido. Y entonces Pablo, ¿no?, ve a Timoteo y ve el problema que tiene la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso tenía el problema de una mala hermenéutica, y lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Entonces Pablo entiende que Timoteo tiene un problema que resolver ahí. Tiene un montón de hermanitos que están interpretando la palabra de su manera y que están causando problemas. Cada cual interpreta de una manera y trae problemas. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué sigue? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Ahí está, mira, ya lo dice. No, está bien, mira, dice, evita todas esas cosas que hablan sin saber, vanas palabrerías, interpretaciones humanas, erróneas, donde cada cual cree que sabe lo que quiere decir la palabra de Dios sin haber pasado por ningún filtro, ¿no? Pero Pablo le dice, Timoteo, tu obligación es presentarte delante de Dios aprobado, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque, miren esto, vengo yo y le digo a Ariel, el Señor me dice,
No, imagínate que en ese momento que yo le estoy diciendo a Ariel, el Señor me dice, se para el Señor al lado mío. Y me mira como dice, ¿en qué momento te lo dije? ¿Qué te pasaría? Mariana, ¿qué te pasaría? Ahí está Mariana desde el púlpito, porque el Señor, hermanos, me dijo. Y el Señor parado al lado de la mira como diciendo, ¿en qué momento te dije? ¿Cuándo yo te dije que dijeras eso? Porque el problema con todo esto es que ponemos palabras en la boca de Dios que nunca dijo. ¿Viste cuando me dijo Adriana, no? Y Adriana después entró y dice, yo jamás le dije a Walter eso. Poner palabras en la boca de alguien. El Señor me dijo, pero pará, ¿y qué filtro usaste para decir el Señor me dijo? ¿De qué manera llegaste a esa interpretación del texto? Porque el Señor me dijo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque no solo tendríamos que avergonzarnos por el pecado debiéramos sentir vergüenza, ¿no? De fallarle a Dios, debiéramos sentir vergüenza, pero no solo del pecado debiéramos sentir vergüenza, también debiéramos sentir vergüenza de no estar, o de hablar de parte de Dios sin estar preparados para hacerlo. O hablando cosas que Dios nunca nos mandó a hablar. El Señor dice, ¿y cómo te aseguraste que el Señor dice? Porque mucha gente dijo, ¿no? El Señor me dice que aborrezcas a tu familia. Y la verdad es que la interpretación de ese versículo no es el que se pensaba. Y muchas familias terminaron peleándose por alguien que le dijo, el Señor me dijo que tenés que aborrecer a tu familia. ¿No? Por ejemplo. Pero no se fijaron el contexto, ¿no? Tomaron ese versículo y bueno, ellos porque serán antisociales. Claro. Bueno. Ahora, ellos tomaron eso por ahí porque son antisociales, porque por ahí ya tienen toda la familia destruida. Y entonces no les importa decir eso de parte de Dios, sin importar que hay gente que va a tomar eso y va a destruir su familia también. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando esa palabra procura, la palabra de esa procura, lo que está diciendo es lucha. Combate. Lucha por estar aprobado. ¿Es poderoso eso o no? Porque te está diciendo, quiero que luches por estar aprobado. Procura con diligencia, o sea, combate, lucha, pelea por ser un ministro que interpreta la palabra de Dios correctamente. Mirá la exhortación que le dice Pablo a Timoteo. Le está diciendo, ay, mira que no es si querés, si tenés ganas. No, no. Quiero que procures, quiero que combatas, quiero que luches por transformarte en un hombre, una mujer aprobada delante de Dios, que sabe trazar. ¿Qué es trazar? ¿Quién me dice que es trazar? ¿Qué es trazar? De la palabra trazo. Hacer un trazo. Alineamiento, algo. Va por ahí. ¿Qué es trazar? Marcar, hacer una línea, ¿no? Hago el trazo y digo, de acá para acá, una cosa, de acá para acá, otra cosa. Y la verdad es que hay que trazar la palabra de Dios, porque lo que significó en el tiempo de David una palabra, no significó en el tiempo de Jesús lo mismo. De hecho, hay palabras que, por ejemplo, la Real Academia Española está declarándolas en desuso o desueto o anacrónicas, porque dejaron de tener el significado que en un tiempo tenían. Y entonces ahora usamos otras palabras para representar lo que antes representábamos con otras palabras. Y como ya no se usan esas palabras, fueron declaradas anacrónicas, o sea, fuera de tiempo, ya no se usan. Y las hemos suplantado con otras palabras de la actualidad. Miren que ahora está todo ese lenguaje, hay todo un lenguaje diferente ahora, ¿no? Que uno a veces escucha y dice, no, nos pasa de la propaganda del yogur, ¿recuerdan? ¿Cómo es la que el pibe le dice, está todo como la del yogur? Ah, no es un confite, dice. Ahora, los que tenemos años, confite es confite, para que vayamos al kiosco y compramos confite. Pero para el nene de hoy, cuando te dice es un confite, él está diciendo otra cosa. ¿Se dan cuenta
que la misma palabra ahora significa diferente. Entonces yo tengo que trazar, a ver, año 2020, para esta parte, confite, ya no significa confite. No significa otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene que estar preparado para trazar la palabra, lo que le está diciendo es, vos tenés que entender en qué tiempo fue escrita esa palabra, a qué personas y cuál es el significado que se le dio en ese momento. De acá para allá tiene un significado, de acá para acá tiene otro significado. Entonces no puedes tomar esa palabra, interpretarla de la misma manera, porque tiene otro significado. Entonces, de hecho hay palabras que en el Antiguo Testamento significan una cosa y en el Nuevo Testamento tiene una profundidad diferente. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento aparece el idioma griego. Y el idioma griego es un idioma elevado, es un idioma facultativo, es un idioma que al lado del hebreo es como decir, bueno, el lenguaje coloquial y el lenguaje de facultad. Estamos hablando de abismos. Entonces, vos tomás el Antiguo Testamento y palabras significan algo, y en el Nuevo Testamento, al entrar el idioma griego, palabras tienen un simbolismo y un significado totalmente diferente. Ahora, si yo no sé interpretar eso, ¿cómo hacemos? ¿Se entiende, no? Entonces, por eso le dice, ahora acompáñenme para que ustedes vean a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien, dice que, más bien que glorificación de Dios es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, escuchen, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales dice cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te dejé ahí para que corrijas a esa gente que está hablando cosas que no tienen que hablar, que están interpretando la palabra como les parece, que creen que es una cosa y no tienen ni la más mínima idea de lo que significa, pero por sus corazones que están siendo movidos por malas intenciones, están torciendo la palabra. Entonces, si no hay nadie ahí para corregir lo que está deficiente. En esa época hablaban, cuando le hablaban de la palabra, estaban hablando del Antiguo Testamento. Es que en realidad estaban el Antiguo Testamento y las cartas apostólicas. Que las cartas apostólicas eran cartas circulares donde, ¿no?, iban estableciendo la doctrina de Cristo, ¿no? Por eso que van diciendo, no, Pablo, por ejemplo, él fíjate que a los de Corinto que le dice, mirá que yo recibí del Señor, que la noche que fue entregado. Ahora vos fíjate que esto en Pablo es poderoso. ¿Por qué es poderoso? ¿Por qué dice yo recibí del Señor? ¿Por qué los demás se quedan con la boca abierta y lo reciben como uno más a Pablo? Porque ¿quiénes eran aparte de los 12 que sabían lo que había pasado en aquel momento en el que estaban solamente ellos? ¿Quién sabía? ¿Y cómo ahora viene Pablo? Imagínense ustedes, estuvieron con Jesús en una pieza hablando de cosas. Yo estaba cientos de kilómetros, ni enterado de lo que ustedes... Y vengo y les digo, miren, el Señor Jesús me contó lo que hicieron la última noche. Y me contó que vos le pediste que tocara acá, y me contó que vos dijiste esto, y me contó que... Entonces, vos imaginate los apóstoles mirando a Pablo y diciendo, ¿y a este quién le contó? Y se habrán mirado entre todos. ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? No, yo ni lo conozco. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que... ¿Ven? Hay una interpretación ahí. ¿Por qué dijo Pablo eso? Por esto. Entonces, Pablo ahora deja a Timoteo acá y le dice, mira, tenés que corregir todas estas cosas
que tienen que ver con una mala hermenéutica. No sé si ustedes se dan cuenta que el problema es la mala hermenéutica. Un montón de gente interpretando la palabra a su manera, dejándose llevar por un montón de cosas, y Pablo le dice a Timoteo, no, mira, vos tenés que estar como un obrero aprobado, mostrando los errores, confrontando la mentira, porque ¿puede una iglesia crecer si hay mentira, engaño, manipulación de la palabra? No. Entonces, vamos a la página 17, la importancia de este estudio, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Fíjense que el primer mal hermeneuta fue el diablo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Está Adán y Eva en el huerto. ¿Y qué hace el diablo? ¿Y qué le dice? Lo que hace es persuadir a Eva para que ella haga algo. ¿Pero cómo lo hace? ¿Eh? ¿Pero cómo la engaña? ¿Pero cómo le dice a Eva? No, porque Eva le dice algo que Dios le dijo a Adán. Sí. Pero ¿y el diablo cómo le dice? ¿Pero cómo le empieza a hablar a Eva? Mira. Así que Dios les dijo, mira cómo pone palabras en la boca de Dios. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. ¿Fue así lo que dijo Dios? Algo antiguo cuando decimos así. Perdón, ¿así fue lo que dijo Dios? ¿Qué había dicho Dios? Que solo no coman de ese árbol. Perdón, ¿fue claro el Señor cuando le dio las instrucciones a Adán y Eva? Le dijo, quiero que labren el huerto, que hagan esto, que le pongan nombre al animalito, que hagan aquello. Y en un momento le dijo, y no quieren que coman del fruto de ese árbol. Pero ahora viene el diablo y le dice, che, así que Dios te dijo, Eva, que no pueden comer. Mirá cómo pone palabras en la boca de Dios que Dios nunca dijo. Qué sabio, ¿no? Qué astuto. ¿Se acuerdan cuando lo tentó a Jesús? Pero tírate de las almenas. ¿Acaso no dice la palabra, a sus ángeles mandará Dios para que te cuiden? ¿Qué usó? Usó la palabra. Pero la interpretación de la palabra, ¿era la correcta? ¿Y cómo lo confrontó Jesús? Escrito está, le dijo. Está bien lo que vos estás diciendo. Miren, texto, contexto. Texto, contexto. Está bien lo que estás diciendo. Pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? Y va y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, estas piedras convertirlas en pan. ¿No? Tenía hambre. Mirá el hambre que tenés. Y Jesús otra vez. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ves cómo una interpretación correcta de la palabra te libra de las mentiras del diablo? ¿Qué ejemplo, Jesús? ¿No les parece? Amén. Ahora, qué diferente con Eva, ¿no? Sí, no. Y entró en el diálogo con el diablo, porque el problema de Eva es, ¿qué hacía hablando con el diablo Eva? ¿Alguien me explica? Miren cuando, ahora, ¿qué dijo? Con lo que había. Ahora, miren esto. Y uno dice, ¿y cuántas veces? No es tan malo eso. Dios sabe que somos débiles. ¿Y vos estás ahí? ¿De verdad? Hablando con el diablo, ¿viste? Sí, ¿vos decís? Sí. Aparte recordá que Dios es amor. Es verdad, diablo. Sí. ¿No? Aparte él sabe, claro. Y uno mira a Eva y dice, ¿qué hacía Eva, no? Y cuántas veces nosotros estamos nos falta tomar una cerveza con el diablo nada más, porque estamos hablando así, no es verdad, sí, no es verdad. Y el diablo que nos mete en la calle, aparte, lo necesitas, sí, no es verdad, lo necesito. ¿Viste? Y no estás hablando con el diablo ahí, ¿no? Y claro, después cuando caes, te das cuenta que el diablo te doró la píldora y vos caíste como un chorlito. Entonces,
¿Por qué es tan importante la palabra? Porque la palabra te va a ayudar a discernir. A ver, esa palabra, noten, discernir, ¿no? Vemos que a veces hablamos del discernimiento. ¿Y qué te va a dar el discernimiento? Sino la palabra de Dios. ¿Qué le daba el discernimiento a Jesús ante cada cosa que le decía el diablo? La palabra. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ya el discernimiento que tenía Jesús, pero porque tenía un dominio y un uso de la palabra que le permitía eso. ¿Qué le permitía eso? Entonces, animarlos con todo esto, ¿no? A que veamos la importancia, ¿no? Y luego ahí dice, ¿no? Es el alimento espiritual, así que con más razón, es el contenido de las Escrituras, se descubre con el estudio sistemático y ordenado, no es cuestión de... Hay una clase de lectura que se le llama la lectura de espigueo. La lectura de espigueo sirve para tener un pantallazo. Pero la lectura de espigueo solamente sirve para eso. Luego vos tenés que ir párrafo por párrafo y desmenuzar cada cosa. Entonces, tenemos que hacer eso. Los sermones que se predican deben presentarse con solidez exegética. O sea, tiene que haber un conocimiento claro de lo que la palabra de Dios está queriendo decir. Los hermanos con frecuencia piden que se les interprete el texto bíblico y la explicación que se les da a veces ¿no? Tiene que ser la correcta, ¿no? A veces, no siempre. El conocimiento de las leyes de interpretación nos va a ayudar a no divagar, ¿no? A no improvisar, a no zarasear y todo eso, sí. Las religiones se han multiplicado en estos tiempos a causa de estas cosas. La palabra del Señor tiene relevancia eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un ejemplo de buena interpretación. Está el eunuco, está por el desierto, el hombre está leyendo Isaías y no entiende nada. Y Dios le dice a Felipe, acércate. Y entonces Felipe le pregunta en un momento, ¿no? Al eunuco, ¿entiendes algo? ¿Y qué le dice el eunuco? La verdad no entiendo nada. ¿Y qué estaba leyendo el eunuco? Isaías. Y mirá qué buena interpretación hermenéutica tenía que tomando Isaías, le habló del Mesías, le habló del Evangelio, de los sufrimientos del Mesías, y de que había llegado, y que ya había cumplido eso. Mirá cómo lo llevó, desde una palabra profética de Isaías hasta, ¿no es cierto?, esta interpretación del Evangelio de Jesucristo, y incluso lo bautiza. Ahora, ¿saben alrededor nuestro, ¿saben cuántos eunucos hay? ¿Saben cuántos eunucos hay? ¿Saben cuánta gente alrededor nuestro está en la oscuridad, sin entender la palabra de Dios? Y ahí tiene que estar nuestro trabajo, como el de Felipe, ayudando a las personas a entender la palabra de Dios, para que puedan sacarle provecho, ¿o no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Para que puedan sacarle provecho. Y ahí estás vos, que podés ayudar a esa persona, gente nueva que viene a la iglesia a veces y que necesita una suerte de mentor, alguien que lo apuntale en la fe, alguien que lo ayude a entender. ¿Saben? Yo desde que me convertí, me volví una persona apasionada por la palabra de Dios. Así que lo que iba aprendiendo, yo iba a la escuela bíblica, mira, donde había enseñanza de la palabra estaba yo. Y lo que iba aprendiendo no esperaba mucho, Ahí donde veía a alguno con un corazón medianamente abierto para la palabra, ahí nomás le volcaba todo eso que yo había aprendido. Y así fue que fui creciendo en esto de enseñar, de predicar, pero fue así. Veía personas que tenían deseos de conocer la palabra de Dios y les predicaba, y les enseñaba. Y por ahí había aprendido 3 puntos de algo y se los compartía. Y así fue. Entonces, ese tiene que ser el desafío de todos nosotros. Tomar lo que estamos aprendiendo y poder compartirlo con otros. En la página, cuando ustedes tengan una pregunta, ustedes levantan la mano o me dicen y vamos. El origen de la palabra es un origen medio pagano. ¿Sí? Porque el origen de la palabra hermenéutica tiene que ver con un dios pagano, el dios Hermes. Que este dios en la mitología se lo consideraba como una suerte de vocero de los dioses. ¿Sí? Es como que él
traía el mensaje de los dioses, él era como una suerte de vocero, de intérprete de los dioses, ¿no? Como un mensajero que interpretaba lo que los dioses querían, ¿no? Este dios Hermes, porque en la mitología griega los dioses tenían diferentes rangos, no es como la Trinidad que no son iguales en todo. En la mitología griega habían semidioses, hombres dioses, estaba Zeus, que era el dios de los dioses, y luego estaban los demás dioses, y Hermes estaba ahí, ¿no? Y traía el mensaje de los dioses del Olimpo a la tierra, ¿no? Y les explicaba a los hombres, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? A través de esto, la interpretación, por ejemplo, en la elocuencia, cuando había alguien que se paraba y elocuentemente, porque en la polis griega, antiguamente los griegos se paraban en una plaza y disertaban de filosofía y de un montón de cosas, y entonces la gente se reunía dentro de esa plaza y pasaba horas escuchando a los que debatían de cuestiones, ¿no? De la vida y de filosofía, y entonces cuando se levantaba uno con una elocuencia terrible, que decían, este está inspirado por Hermes. Hermes lo está usando para traernos el mensaje, ¿no? Para interpretarnos lo que hay en el corazón de los dioses. Entonces, Hermes era ese dios pagano que traía el mensaje de los dioses y lo interpretaba, y de ahí sale esa traducción, ¿no? Que es hermenéutica, ¿no? Que básicamente significa interpretación. Es eso. Cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de interpretación, ¿no? Y del verbo hermeneuo, que significa interpretar. O sea que lo que estamos haciendo en esta materia es ver cómo se interpreta la palabra de Dios. ¿Qué reglas hay? ¿Qué formas hay para interpretar la palabra de Dios? Este dios Hermes, con los romanos se va a llamar Mercurio. Que si ustedes recuerdan ahí, claro, si ustedes recuerdan ahí en Hechos 14, cuando decían que Pablo y Bernabé era Júpiter y el otro era Mercurio. Porque vos recordás que Pablo tenía una elocuencia para hablar, entonces decían, no, olvídate, este es Mercurio, porque recuerden que en esa época, ¿qué se creía? Que los dioses muchas veces se hacían hombres, se encarnaban y visitaban la humanidad. Visitaban la humanidad y si alguien los ofendía, agarrate porque esos dioses, ¿no? Después decían, bajé y me trataron mal, los mato a todos, ¿no? Y ahí viene toda esta cosa cataclísmica que hacían, me voy a mandar fuego y qué sé yo. Entonces, claro, cuando lo escuchan a Pablo con tanta elocuencia, con tanta autoridad hablar del Evangelio, ellos dicen, no, este es Mercurio. Y tienen temor, dice la Biblia. En Hechos 14 dice, tienen temor porque ellos dicen, che, tratémoslo bien, si se enoja Mercurio se armó, ¿eh? Ahora, mirá cómo, ¿no? La mentalidad de un momento puede ser terrible. ¿Qué dicen ustedes? Porque fíjate que ellos tienen temor. Tienen temor porque ellos piensan, ¿y si se enoja Mercurio? Entonces, de esto estamos hablando, ¿no? Pablo tenía una interpretación de la palabra bien interesante, ¿no? Entonces, por eso le dicen Mercurio. Ahora, si no hay hermenéutica, no se puede trazar una teología correcta, porque esta descansa en una sólida interpretación. O sea, una teología correcta. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es, ¿cuál es tu teología? Porque tu teología, oigan esto, determina cómo te vas a mover y cómo te vas a comportar. La manera, o sea, la interpretación que vos tengas de Dios, de su palabra, de lo que Él dice y de cómo es Él. Mira, nada en esta vida va a determinar tanto tu comportamiento que el concepto que vos tengas de Dios. Tu comportamiento va a ser determinado por el concepto que tengas de Dios. Si tu concepto es que solamente Dios es amor, ya eso solo nomás va a hacer que vos vivas, ¿no? De una manera que aquel que tiene el concepto más acabado de Dios, ¿no? Es amor, pero también es justicia, es santidad. Él dice, yo soy santo, tienen que ser santos. Entonces, ven el concepto que tengamos de Dios y cómo es Él,